buenas y bienvenidos al episodio 124 de Onda Felicidad. Un episodio muy especial porque, depende cómo lo miremos, puedo estar sola o puedo estar muy acompañada, porque en realidad lo que vamos a hacer en este episodio especial que hemos lanzado como novedad en este 2025 es que voy a responder las preguntas de los usuarios, de los suscriptores, de nuestra newsletter. Más de 27.000 personas han sido llamadas a través de nuestra newsletter gratuita de los domingos a enviar cuestiones, sugerencias, preguntas para que yo en estos episodios pues las pueda resolver, las más comunes, y sobre todo aquí me he puesto muy escrupulosa con el orden cronológico, el orden de llegada de esas dudas. Así que si quieres participar en este formato nuevo, que seguirá emitiéndose una vez cada mes y medio y seguiremos compaginándolo con las entrevistas habituales a profesionales de la salud, si quieres enviar tus preguntas tienes que suscribirte a nuestra newsletter y después emitiremos en abierto para todo el mundo tratar de solucionar esas dudas comunes y también particulares. Así que ya sabéis, si queréis participar en este tipo de programa especial que emitiremos una vez cada mes y medio, tenéis que suscribiros a nuestra newsletter y a través del canal que hemos creado para ello enviar vuestras preguntas. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace para poder suscribiros. Arrancamos ya. Mi nombre es Lorena Pérez, soy dietista, periodista y paciente de celiaquía. Y vamos con la primera. Estoy siguiendo un escrupuloso orden cronológico. La primera persona que me escribió respondiendo a ese email en el que planteé esta propuesta tiene unas iniciales que es MF, sabe quién es ella, y nos dice: estoy diagnosticada desde noviembre de 2024, tenía sintomatología digestiva y llevaba años con anemia. Estoy tomando hierro y en la analítica de febrero me sale aún anemia. ¿Puede ser que esté contaminándome y por eso mantenga la anemia? Los anticuerpos, sin embargo, sí están mejor. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues es una cuestión que sé que preocupa a mucha gente porque recibo muchas dudas para que de alguna manera les dé mi opinión sobre cómo están evolucionando, ¿no?, las personas con respecto al diagnóstico. Aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. Lo primero, el diagnóstico es de noviembre de 2024 y ahora mismo estoy grabando esto a finales de febrero del 25, es decir, han pasado unos meses, pero bueno, la recuperación puede llevar un tiempo y no sabemos, además, no tenemos el dato de cómo estaba el intestino en el momento del diagnóstico. Sabemos que había cierta sintomatología digestiva y una anemia de larga evolución. Entiendo que una anemia, por lo que me explica aquí, más o menos, bueno, y por un poquito de contexto más que me da, es relacionada con el hierro. ¿Qué ocurre? Y esto lo hemos explicado muchas veces en Instagram, en esos vídeos y también en la newsletter. Cuando una persona tiene celiaquía, el gluten lo que produce en nosotros es un daño en el intestino, es decir, una respuesta inmunológica que produce un daño en las vellosidades intestinales que tienen la misión de absorber los nutrientes de los alimentos, ¿no?, entre otras cosas. Por eso se producen esos déficits, esas carencias de hierro, de calcio, de ácido fólico, de un montón de vitaminas y minerales, aunque bueno, las más comunes suelen ser hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico, esas cosas. ¿Qué ocurre cuando empezamos la dieta sin gluten? Que poquito a poco, pues lo que son los signos, ¿no?, de la celiaquía, de la enfermedad, los anticuerpos, pues van descendiendo, el daño intestinal poquito a poco va mejorando, va revirtiendo, pero hasta que hay una recuperación total del intestino puede pasar un tiempo. De hecho, lo que nos dicen los protocolos, los manuales y los expertos, los grandes profesionales expertos en celiaquía digestivos, es que puede tardar más de 2 años en recuperarse por completo un intestino y volver a absorber con normalidad y que esas vellosidades intestinales estén completamente funcionando correctamente, y regeneradas. Entonces es posible que estemos tardando un poquito más porque podemos partir de un daño intestinal muy severo como puede ser una atrofia vellositaria total, ¿no? Ahí me faltan datos. Lo importante es que efectivamente pues la evolución parece bastante adecuada porque los anticuerpos sí que están mejor, sí que están bajando, y si tu médico no le ha dado mucha importancia, que entiendo que no, porque si no pues no tendrías esa duda, es que quizás está todo yendo bien, simplemente necesitamos más tiempo para que el intestino vaya mejorando y vaya absorbiendo mejor. No nos tenemos que agobiar con esas cosas siempre y cuando pues tengamos ese seguimiento médico, ¿vale? Que eso es imprescindible e importantísimo. Muchas personas reciben ese seguimiento o se preocupan más, ¿no?, de recibir ese seguimiento al inicio del diagnóstico y después nos relajamos. No, el seguimiento es periódico y es
indefinido, es para toda la vida. Durante un tiempo, por lo que nos cuentan en los protocolos, ¿no?, actuales y también en las recomendaciones actuales, estamos en seguimiento con el médico que nos ha diagnosticado, que normalmente es nuestro médico de digestivo, y una vez que todo está más o menos en orden, pues a veces y en muchas ocasiones nos derivan ya, nos dejan, ¿no?, en atención primaria para que nos hagan el seguimiento en atención primaria. También es importante, y os lo voy a dejar en las notas del podcast, que sepáis que desde la primavera del 2024 hay un nuevo protocolo para el seguimiento, basado en el uso de los test de detección de péptidos inmunogénicos del gluten en orina y en heces, que no está implantado, por desgracia, a nivel general en todos los hospitales, ni muchísimo menos, nos va a llevar tiempo. Entiendo ese tipo de alcanzar, ¿no?, ese tipo de acuerdo y de implantarlo en la seguridad social, pero sí que existe un documento de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, ¿vale? Os lo voy a dejar para que le echéis un vistazo, y además tenéis una entrevista con la doctora Garzón del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde lo explica, la importancia que tiene esto. Os voy a dar más información también sobre lo que es la evolución adecuada, correcta, según lo que sabemos, es decir, según la parte teórica, ¿no?, de todo esto, de un paciente que tiene celiaquía, cómo pues la sintomatología va poquito a poco desapareciendo, pero de una manera mucho más rápida que otras cosas, como pueden ser esos anticuerpos, que pueden tardar más tiempo en negativizar cuando se han elevado, que ya sabemos que no siempre están elevados al momento del diagnóstico, esa celiaquía seronegativa, y también, bueno, cómo el intestino poco a poco se va recuperando también. El tratamiento, una dieta sin gluten estricta. La anemia que nos cuenta que tiene MF, que sigue parecida, bueno, pues también, además de la suplementación, pues buscar fuentes de hierro en la dieta, tratar de alimentarnos buscando, bueno, pues esa ayuda que nos van a dar los alimentos, más allá de esa suplementación, y que poquito a poco pues nuestro intestino absorba correctamente y bueno, pues nos recuperemos, ¿no?, al 100%. Si el médico no le ha dado importancia, entendemos que está todo siguiendo el camino y la evolución correcta. Pero sí que es verdad que a veces las carencias nutricionales, los déficits nutricionales tardan un poquito más en llegar a estar en rango debido al daño en el intestino cuando es realmente severo. Continuamos. He hecho el curso Aprender a hacer dietas sin gluten de la Escuela Felicidad. Creo que el tema del etiquetado ya lo tengo totalmente controlado. La contaminación cruzada me sé muy bien la teoría, pero me parece difícil de controlarla siendo 5 en casa, solo una celíaca y 3 niños pequeños. ¿Recomiendas eliminar el gluten al 100% en casa y que todos comamos sin gluten? ¿Cómo puedo saber si lo estamos haciendo bien? Nunca he tenido mucha sintomatología. Firma LD. Bueno, pues querida LD, gracias por la confianza, por el curso Aprender a hacer dietas sin gluten de la Escuela Felicidad, que es uno de nuestros cursos estrella, y me alegro que tengas controlada ya toda la parte del etiquetado y también toda la parte de la teoría de la contaminación cruzada, del contacto cruzado, que es imprescindible tener muy controlado para, bueno, pues para que no haya problemas y para hacer ese tratamiento de forma correcta, esa dieta sin gluten estricta todos los días. En una casa de 5 personas con 3 niños que no tienen celiaquía, pues efectivamente puede ser más complicado. ¿Recomiendas eliminar el gluten al 100% en casa? Esto es una decisión muy personal que depende de muchas cuestiones. Es decir, ¿es más seguro que no haya gluten en casa para la persona que tiene celiaquía? Sí, que es más seguro. Obviamente, si no existe aquello que altera nuestro sistema inmunológico, pues es mucho mejor. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Sobre todo pues cuando hay niños. Yo lo que recomiendo es, cuando tomamos la decisión de tener una cocina mixta, esto depende mucho y es una decisión que tenéis que tomar en familia, porque afecta obviamente a todos, ¿no? Pero en el momento en el que llega un diagnóstico así a casa, tenemos que ser un poco conscientes de que no solo nos afecta a nosotros como pacientes, sino que necesitamos que nuestro entorno nos eche una mano. Si optamos por una cocina 100% sin gluten, tienen que ceder en ciertas cosas. Si optamos por una cocina mixta, nos tienen que ayudar. Les tenemos que implicar
confiar totalmente en ello, y cuando hay niños pequeños pues es más complicado, ¿no? Es complicado desde el punto de vista que si te pones a prepararles algo para ellos que tenga gluten, si son muy pequeños, bueno, pues es posible que queden restos en ciertas zonas en las que tú ni siquiera lo ves, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado de gestión. Yo recomiendo pues hablarlo bien, sopesarlo y tomar, bueno, pues una decisión que sea la mejor para toda la familia. Es difícil y dentro de la escuela y también en consulta pues tengo pacientes que han optado por una alimentación 100% sin gluten en casa para todo el mundo, muy basada en alimentos, es decir, recurriendo muy poquito a esos productos específicos. Por lo tanto, se puede, ¿no?, hacer una alimentación pues muy basada en verduras, en frutas, en carnes, en pescados, donde la presencia de gluten no tiene un gran papel. Entonces, bueno, es más fácil hacer las sustituciones. Hay otras familias en las que es más complicado. Entonces, lo más importante es conocer bien la teoría, conocer bien los pasos y todo lo que tenemos que tener en cuenta para que haya seguridad, y ver cómo lo podemos aplicar y adaptar a nuestra familia. En algunas ocasiones es muy fácil hacer ese cambio a una alimentación 100% sin gluten, porque la gente, una vez que sale de casa, dice, bueno, pues yo no tengo ningún problema, voy a hacer una alimentación fuera de casa totalmente normal, por lo tanto sigo consumiendo gluten, pero en casa no lo consumo por temas de ya no solo seguridad, sino también practicidad. Es decir, bueno, pues se cocina lo mismo para todos y se cocina más rápido y hay menos problemas, ¿no? Pero esto depende mucho. También tenemos casos dentro de la escuela y también en consulta de familias en las que hay una cocina mixta, lo tienen todo controlado, tienen una zona muy concreta de la cocina para las cosas con gluten, que es una zona incluso más pequeña que la zona para trabajar sin gluten, y al final se trata de trabajar en conjunto el núcleo familiar y decidir entre todos qué es lo que mejor nos viene en nuestro caso. Y una vez que se decide, pues ponemos en marcha todos los mecanismos de seguridad que necesitemos. Un segundo, que me quedaba la segunda parte de esta pregunta, y que además me he dado cuenta porque la que viene ahora, la tercera, está relacionada, ¿no? Lo que preguntaba LD también es cómo puedo saber si lo estamos haciendo bien, porque nunca ha sido muy sintomática. Claro, es que esto, el tema de la sintomatología asociada al consumo de gluten, que prácticamente es diferente en cada persona, es un tema que nos trae un poco por la calle de la amargura, porque si tienes mucha sintomatología, como es mi caso, pues yo rápidamente soy consciente de si ha habido algún problema, ¿no? De si hay algún problema con la comida, o si yo me encuentro mal de una manera muy concreta, sé que está asociado, ¿no? Pero claro, si tenemos poca sintomatología, pues es posible que digamos, es que no sé si me estoy contaminando o si he pillado algo, ¿no? Esto no siempre es fácil de aclarar. ¿Qué ocurre? Que tenemos la gran suerte que desde hace unos años existen los denominados test domésticos de detección de gluten en heces y orina, de los famosos GIP, que son los péptidos inmunogénicos del gluten, y que son la única herramienta objetiva a día de hoy que tenemos, que existe en el mercado para saber si hay o no hay consumo de gluten. Lo que hacen estos test es detectar esos péptidos inmunogénicos del gluten, que son fragmentos muy pequeñitos resistentes a la digestión, que excretamos a través de la orina y de las heces, y que además son los principales responsables de la respuesta inmunológica, es decir, son fracciones muy, muy tóxicas en este caso. Entonces, con estos test lo que podemos saber es si en un momento determinado que nos encontramos mal y me hago un test, si es de heces, puedo alargar un poquito más los días, ¿no? Es decir, puedo saber, creo que es hasta 5 días, si ha habido en esos 5 días anteriores a la recogida de la muestra consumo de gluten, y en orina son unas 24 horas más o menos, ¿vale? Entonces es una manera que tenemos objetiva de comprobar si estoy haciendo las cosas bien o hay algo que se me puede estar colando. De hecho, cuando estaba respondiendo a la primera pregunta y hablaba de un seguimiento nuevo, de un documento que se publicó en la primavera del 2024, el protagonista de ese documento son estos test de detección de los GIP, de los péptidos inmunogénicos del gluten. GIP es por sus siglas en inglés. Los tenemos para uso doméstico, podemos preguntar por ellos en farmacia, y os voy a dejar también enlace en la página web. Es una empresa sevillana que lleva mucho tiempo trabajando, mucho tiempo estudiando
anunciando la maravilla, ¿no? Las bondades que tienen estos test para ayudarnos en la monitorización de la dieta sin gluten y que tienen pues también esa aplicación para un seguimiento más sistematizado. Y de hecho, pues justo la doctora Garzón lo explica muy bien en el podcast, no recuerdo ahora el episodio, pero bueno, os lo voy a dejar enlazado. Pero también tenemos al doctor Cebolla y a la doctora Laura Coto, que también en otros momentos del podcast, en otras temporadas, nos han hablado de ellos. Una recomendación en general maravillosa la que os acabo de hacer. Y ahora sí, nos vamos con la tercera pregunta, que la hace AJ. Llevo más de un año de diagnóstico y a pesar de ser muy cuidadoso con todo, creo que hay algo que se me está escapando. He pensado que quizás puede ser el maíz y el arroz, porque muchos de los productos sin gluten que consumo lo contienen. ¿Alternativas sin gluten que sean accesibles? Bueno, yo entiendo que accesibles es que sea fácil acceder a ellas en el mercado, ¿no? Y decía que esta pregunta puede tener un poquito que ver con la anterior porque, bueno, pues dice que no todo está en orden, que es muy cuidadoso, pero entiendo que debe de tener cierta sintomatología. A mí me parece muy interesante saber de dónde viene esta sintomatología, ¿no? Si es por el maíz, si es por el arroz, si es porque pueda haber otra entidad junto con esa celiaquía que le diagnosticaron un año. Por eso insisto tanto, por eso es tan sumamente importante el seguimiento médico para comprobar que está todo ok, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas personas con celiaquía que pueden tener cierta sintomatología con el maíz y con el arroz. Se habla de la reactividad cruzada, pero bueno, en principio sí que son cereales que se pueden consumir. También hay que tener mucho cuidado, es decir, siempre que hablamos de etiquetado, y os voy a dejar en las notas del podcast un enlace a un artículo sobre etiquetado que está iba a decir que está muy bien explicado, yo entiendo que sí, que está bastante explicado porque se lee un montón, pero es largo, es extenso, porque al final es un tema extenso. Tenemos que saber que el arroz de manera natural, igual que el maíz de manera natural, son cereales aptos que forman parte de la alimentación, ¿no?, de las personas que tenemos celiaquía, pero cuando nos vamos a buscar una harina de maíz, un almidón de maíz, una harina de arroz o unas galletitas de arroz o cualquier producto que está procesado, ¿no?, que utiliza como ingredientes en principio esos cereales aptos, tenemos que buscar en España, en Europa, la mención sin gluten. Es decir, si unas galletitas están hechas con harina de arroz, pero no viene esa mención sin gluten, no podemos estar seguros al 100% de que efectivamente sean aptas, aunque lleven arroz y aunque lleven harina. Y yo esto lo explico siempre en todos los webinars, sesiones, cursos, en absolutamente todo, ¿no? Los cereales sin gluten y los pseudo cereales sin gluten en su estado natural son aptos, a no ser que, bueno, que indiquen lo contrario porque haya algún problema de contacto cruzado, lo que sea, puede ser, pero una vez que son transformados, por ejemplo, en harina, ahí tenemos que buscar la mención sin gluten. La mención sin gluten sabemos lo que significa en Europa porque viene regulado por la normativa 828/2014. Sabemos que no es un reclamo y no es algo que se pueda utilizar de forma aleatoria. Yo le pongo sin gluten a esto porque yo calculo que esto es sin gluten. No, tiene que haber un control analítico y con los resultados de esos controles analíticos ya se puede ver si se puede utilizar esa mención sin gluten en un producto o si no se puede utilizar, ¿vale? También es importante que sepamos que esa mención es voluntaria. Y respondiendo a la cuestión de qué alternativas sin gluten que sean accesibles, si estamos pensando en productos que contienen esas harinas, pues nos vamos sobre todo pues al mundo de las pastas, al mundo del pan, de las bases de pizza, este tipo de productos, ¿no? Encontramos alternativas pues estupendas con cereales, con pseudocereales y también con legumbres. Estoy pensando en la pasta de lenteja roja, que es una maravilla. Miramos ingredientes y ahí nos encontramos con 100% lenteja roja y obviamente siempre con esa mención sin gluten que nos da esa seguridad. Estoy pensando en la pasta de trigo sarraceno, por ejemplo. Estoy pensando en panes que llevan pues quinoa, trigo sarraceno, tef, mijo, sorgo. Hay muchas opciones. Yo siempre intento, esto lo saben mis pacientes y lo sabe la gente de la Escuela de Felicidad, cuando viene a las sesiones en directo, siempre digo que hay que intentar ver el vaso medio lleno y tenemos la, entre comillas, suerte, ¿no?, de poder hacerlo porque
son más los alimentos que de manera natural no contienen gluten que los alimentos que de manera natural sí contienen gluten. Eso es importantísimo tenerlo claro. Ahora bien, sabemos que el gluten es muy interesante desde el punto de vista de la industria alimentaria, pues por las características, ¿no?, que otorga a las masas. Sabemos que su uso está muy extendido, pero que no podemos perder de vista que hay una inmensa cantidad de alimentos que de manera natural no contienen gluten y que en ellos debemos basar nuestra alimentación, ¿no? Verduras, frutas, frutos secos, semillas, carnes, pescados, huevos. Hay un montón de opciones para tener una dieta saludable, balanceada y muy variada, ¿vale? Las legumbres también, por supuesto, no se me pueden caer, aunque bueno, pues luego siempre hay que ver los matices dentro de lo que es una alimentación sin gluten segura. Pues hay que saber, ¿no?, que determinados frutos secos, por ejemplo, cuando están fritos o cuando están tostados, pues debemos mirar si tienen mención o no tienen mención, porque lo recomendable, lo suyo en este caso es que tengan esa mención. Sin embargo, al natural pues no necesitan esa mención. Esto al final siempre hay que ver la normativa de cada región para hacer muy bien la dieta sin gluten, obviamente. Pero alternativas al maíz y al arroz, pues encontramos, os dejo también información en las notas del podcast, ese teff, ese sorgo, ese mijo, ese trigo sarraceno maravilloso, esa quinoa. Podemos también hacer un montón de cosas con harina de almendras, con harina de garbanzo, siempre buscando en esas harinas la mención sin gluten para estar seguros de que son alimentos aptos, ¿vale? Hay muchas opciones. Si entendemos que el maíz y el arroz no es lo que mejor nos sienta, pues vamos a buscar ahí. Siguiente pregunta, que es de JL y me dice: mi peque es celíaco y ahora tenemos a una niña que me da pánico el momento de introducirle cereales con gluten. ¿Qué hago? Se lo doy y me olvido de que su hermano es celíaco. El médico me ha dicho que siendo tan pequeña no ve necesario hacerle pruebas, pero si va a ser celíaca yo quiero saberlo cuanto antes porque lo pasamos muy mal con su hermano. Vale, bueno, pues esta es una pregunta complicada, pero yo creo que puede servir para resolver una duda que tienen muchas personas. Cuando en una familia hay un diagnóstico de celiaquía, pues bueno, pues al aparecer en ese núcleo familiar, en esa familia, nuevos miembros, pues siempre está ahí la duda de esto vamos a volver a vivirlo. Bueno, tenemos que saber que efectivamente en una familia en la que hay una persona con celiaquía, hay un riesgo mayor de que haya más personas con celiaquía, porque los familiares de primer grado de una persona con celiaquía son el principal grupo de riesgo. Y cuando hablamos de primer grado, hablamos de padres, hablamos de hermanos y hablamos también de hijos. ¿Quiere decir esto que sí o sí, como mi niño pequeño tiene celiaquía, su hermanita lo va a tener? No, pero habría que saber si tiene o no tiene riesgo genético. Si no tiene riesgo genético, nos hacen la prueba completa y no hay riesgo genético, nos podemos olvidar de la celiaquía con un 99,9% de certeza. Si hay riesgo genético, bueno, pues el protocolo actual nos dice que hay un seguimiento para los hermanitos, sobre todo, de niños con celiaquía, ¿no? Porque entiende además este protocolo, esta guía donde aparece recogido, que es, si no recuerdo mal, de la SGAM, lo que dice es que, claro, en las familias en las que hay un niño que tiene celiaquía, el consumo de gluten pues suele verse reducido en casa, ¿no? Porque es, bueno, más sencillo, más cómodo. Entonces es posible que haya otros miembros que puedan desarrollar celiaquía con una sintomatología muy difusa, muy poco clara, ¿no? Porque hay poco consumo de gluten. Entonces sí que existen unas recomendaciones para los hermanos de los pequeños que tienen celiaquía, que os voy a dejar además también enlazadas en las notas del podcast. ¿Qué haría yo en tu caso? ¿Qué hago? Dice, ¿no? Efectivamente, si es muy pequeña, tan pequeña que todavía no ha tenido contacto con los cereales con gluten, para empezar, hasta que no existe esa primera toma de cereales con gluten, no puede haber celiaquía, ¿vale? La celiaquía podemos nacer con unos genes que nos predisponen a desarrollarla, pero hasta que no hay gluten no puede haber celiaquía. Eso es así, es una enfermedad gluten dependiente. Es la única enfermedad autoinmune de la cual conocemos el desencadenante, ese detonante, ¿vale? Luego lo que no se conoce es el mecanismo que hace que ese sistema inmunológico se enfrente de esa manera al gluten, pero sí sabemos que depende del consumo de gluten. Entonces, siendo tan pequeñita y el pediatra ha dicho
que no ve necesario hacerle pruebas, pues sobre todo observación cuando se introducen esos cereales en la dieta, a ver cómo responde la niña, a ver si hay cambios, si no hay cambios. La otra opción es, pues intentar que el médico nos pida una prueba genética y que en vez de pincharla, pues sea la típica prueba en la que se extrae con una turunda, con un bastoncito, una especie de bastoncito, ¿no? Mucosa de la parte interna del carrillo y analizar si hay o no hay riesgo genético. Si no hay riesgo genético y la prueba es completa, analizan el HLA, el sistema HLA completo, y esa prueba es negativa, pues ya está. En principio, si es positiva, pues es lo que os comentaba al inicio, ¿no? Ese seguimiento que se recomienda para que, en caso de que aparezca la celiaquía, tratar de diagnosticarla cuanto antes. De todas maneras, si el médico está tranquilo, si el pediatra está tranquilo, los pediatras son grandes expertos en general en enfermedad celíaca, yo estaría simplemente pendiente y observando. En el momento en el que veo que está comiendo gluten y que empieza a haber cambios, pues hablaría con el pediatra para intentar mover todo esto. Os voy a dejar un podcast también con el maravilloso doctor Santiago Jiménez del Hospital Universitario Central de Asturias, que es pediatra especializado en gastroenterología, obviamente infantil, porque es pediatra, donde explica cómo es el diagnóstico en los pequeños, que es un poco diferente al de los adultos. Y vamos con la última pregunta. Han llegado muchas, vamos a ir resolviéndolas poquito a poco. De hecho, algunos de vosotros ya porque me habéis planteado cuestiones muy particulares, muy personales, ya os he respondido en privado, os he contestado al mail. No podemos meter 14.200 preguntas aquí, pero creo que estas que hemos contado hoy son cosas que además nos pueden servir a todos de una manera así más general. Y esta que viene ahora me gusta mucho porque habla de suplementos y creo que puede ser muy interesante la respuesta. Nos la envía LDM y dice: hola Lore, mi pregunta es sobre el uso de suplementos en la dieta sin gluten del celíaco, si son necesarios, cuáles y a qué dosis. Vale, bueno, pues la suplementación es un apoyo fantástico, maravilloso, estupendo, pero hay que personalizarla. Más allá de que podamos hablar de que en celiaquía, debido a ese daño que causa el gluten en el intestino, hay una mala absorción de nutrientes y vemos con mayor frecuencia pues temas relacionados pues eso, con el hierro, con el ácido fólico, con el calcio, con la vitamina D, con la vitamina B12, también con el zinc, por ejemplo, pues es una manera de generalizar. Hay que ver cada persona qué necesita, dependiendo de esa analítica que nos hacen en el momento del diagnóstico, pero también dependiendo quizás de patologías que podamos tener asociadas. Estoy pensando en una osteopenia, una osteoporosis, que también es algo que vemos con cierta frecuencia, pues entonces va a necesitar quizás un mayor aporte de calcio, de vitamina D. Bueno, esto hay que personalizarlo totalmente. No hay que demonizar, ¿no? Que mucha gente me dice, no, yo todo con alimentación. Los suplementos son necesarios en muchas ocasiones, pero esto lo tiene que decidir y lo tiene que ver un profesional de la nutrición, nuestro médico. Cuando nos hace analítica, pues ya muchas veces nos dice, pues mira, es que te voy a poner un poquito de ácido fólico durante X meses, vienes y repetimos analítica a ver cómo sigue esto. O veo que tienes el magnesio un poquito bajo, pues te voy a recomendar que acudas a la farmacia y preguntes por un suplemento con magnesio. Es totalmente personalizado. Sí que es verdad que hay algunas que son más frecuentes, como decía, que vemos con cierta asiduidad en las personas que tienen celiaquía. Por ejemplo, pues está muy bien tener en cuenta cuando empezamos esa dieta sin gluten, independientemente, ¿vale? Esto de la carencia nutricional, de las carencias nutricionales que tengamos, pues que tenemos que incorporar fibra, que la fibra es muy importante y que la encontramos pues en verduras, en pseudocereales como la quinoa, que es una maravilla. Pues también encontramos fibra pues en el almidón resistente, ¿no? Por ejemplo, de una patata que cocemos y que dejamos enfriar durante 12 horas en la nevera y nos la comemos así al día siguiente. Tenemos que tener en cuenta también a veces el ácido fólico, la vitamina B12 que la encontramos en pescados, en carne, en vísceras también, la vitamina C. En cuanto a minerales, pues sobre todo pues hay que fijarse más en el hierro, también en el zinc. Ya os he hablado de
de la importancia también de la vitamina D con el calcio, sobre todo pues cuando hablamos de osteopenia y osteoporosis, sobre todo mujeres y a partir de determinada edad. Pero bueno, sí que es importante que tengamos claro que a día de hoy nos encontramos un poco polarizados entre personas que dicen no, todo tiene que venir de los alimentos, y personas que dicen hay que suplementarlo absolutamente todo, y que ni una cosa ni la otra. Esto va a venir siempre en función de la persona, es igual que el mundo del probiótico, ¿no? Pues cada persona le va a venir mejor uno que otro, y es algo que se debe personalizar en función de las necesidades que tú tengas, ¿no? Entonces, si estamos pensando en que quizás estamos bajos a nivel anímico, fatiga, cansancio, tengo dolores de cabeza, voy a suplementarme, voy a ir a la farmacia y voy a pedir vitaminas, pues lo ideal es, voy a ver qué es lo que me puede estar ocurriendo para ver qué vitaminas me pueden venir bien, ¿vale? Porque bueno, es verdad que hay complejos multivitamínicos que son un chute en general así de vitaminas, pero yo aquí siempre recomiendo personalizarlo al máximo para saber qué te hace falta en cada momento y ver si necesitas esa suplementación que te pueda ayudar a recuperarte cuanto antes, y por supuesto, una dieta también acorde a ello, y una dieta que aquí la clave, o en general, ¿no? La clave es que sea muy variada, y por suerte, aunque parezca muchas veces lo contrario, las personas con celiaquía tenemos muchas opciones, muchas alternativas para hacer una alimentación saludable, recurriendo pues a alimentos que de manera natural no contienen gluten y que nos van a dar todo lo que necesitamos para tener una buena salud una vez que, bueno, pues que nos diagnostican, que empezamos a recuperarnos y que ya llega un momento en el que estamos recuperados, ¿vale? Así que suplementación, al igual que, porque había por ahí también una pregunta relacionada con probióticos, pues aprovecho, os dejo información en las notas del podcast sobre estos temas, porque hemos tenido también a la maravillosa doctora Olaya Otero para hablar de microbiota, de probióticos, prebióticos, etcétera, etcétera. Os lo dejo todo en el podcast, pero todas estas cosas muy individualizadas. Lo que me viene bien a mí no tiene por qué veniros bien a vosotros. Y hasta aquí este primer episodio de preguntas y respuestas de Onda Felicidad, que en realidad es el 124 desde que arrancamos con el podcast allá por 2020. Nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias.